Buenas tardes, mi nombre es Ángel Daniel Arias Palos y a mí me tocaron dos temas. El primer tema es circuitos de protección eléctrica. Circuitos de protección eléctrica, circuitos de control. Lo constituye el conexionado de los diferentes dispositivos de maniobra, corte y protección necesarios para el control de la instalación. Servicios auxiliares: lo constituyen los dispositivos alimentados por el sistema o circuitos de generación como baterías, que no imprescindibles, que no son imprescindibles para el funcionamiento de la instalación, pero que la complementan mejorando sus especificaciones. Por ejemplo, un sistema de protección contra incendios, alumbrado de emergencia, etcétera. Aquí tenemos una imagen de los elementos de protección. Todos los circuitos eléctricos deberán estar protegidos contra los efectos que puedan presentarse interrumpiendo este circuito en un tiempo conveniente. Se denomina paramenta eléctrica al conjunto de aparatos utilizados para la conexión, protección y desconexión de los circuitos eléctricos. Las clases de protección son: prevención de contactos directos. Es el que sufre una persona al entrar en contacto con las partes que normalmente están en tensión activa de la instalación. Prevención contra contactos indirectos. Es el que sufre una persona al entrar en contacto con paredes de instalación que normalmente no deberían estar en tensión y sin embargo lo están, porque ha habido un fallo de aislamiento en alguna parte de la instalación. Protección contra sobreintensidades. Protección contra sobretensión. Así, por ejemplo, recibir una descarga eléctrica por tocar involuntariamente una borna de una caja de conexión abierta de un módulo fotovoltaico sería un contacto directo. Por el contrario, si se recibe una descarga eléctrica cuando se toca el marco del módulo fotovoltaico, se trataría de un contacto indirecto, porque ha tenido que haber un fallo de aislamiento en el mismo. Para la protección de las personas se toman dos tipos de medidas: contra contactos directos, contra contactos indirectos. La protección de las personas contra contactos directos queda asegurada mediante un aislamiento apropiado de todas las partes activas de la instalación, según establece el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) de 2002. En la instrucción ITC-BT 24, las partes activas están cubiertas en el aislamiento que solo se puede eliminar destruyendo. En la parte de continua de la instalación se protege a las personas de los contactos indirectos mediante la utilización de módulos fotovoltaicos con clase de aislamiento 2. La estructura y el marco de módulos fotovoltaicos estará conectada a tierra. Acuerdo con el RBT ITC-BT 18, apartado 8.2.3, instalaciones de puesta a tierra. Y tal como exige el RD 1663,
2000, la conexión a la Tierra de la estructura soporte ofrecerá una buena protección contra sobrecargas atmosféricas y una superficie equipotencial que previene antes de contactos indirectos. En el caso de que uno de los polos activos del campo fotovoltaico presente un contacto en defecto con la estructura si está puesta a tierra. Circuito de control manual. Un sistema de control automático es cuando un elemento llamado controlador reemplaza al operario humano. La función del controlador será a partir de datos, es decir, que esta acción de control será necesaria y realizará la regulación para mantener el sistema en determinados valores. La automatización implica la liberación del hombre en ciertas tareas elementales de control de carácter operativo. La automatización comienza con una entrada, por ejemplo, materia prima y progresa hacia una salida, por ejemplo, el producto terminado sin intervención humana. Simplifica el trabajo del hombre, incrementa la producción, economiza material y energía, controla y protege las instalaciones y máquinas, elimina las tareas complejas, peligrosas, pesadas o indeseadas, haciéndola ejecutar por una máquina. Hablamos de control manual toda vez que existe la presencia y la intervención de una persona en la acción de controlar y regular el comportamiento del sistema. Un controlador manual es aquel que tiene sus operaciones controladas o presentadas a mano en el punto de localización del controlador. La diferencia fundamental entre el otro manual semiautomático y el automático estriba en la facilidad y comodidad de maniobra del sistema control manual. El operador tiene que estar situado en el lugar del arrancador para efectuar cualquier cambio en el funcionamiento de la máquina. Aquí tenemos una imagen como ejemplo. Este tipo de control se ejecuta manualmente en el mismo lugar en el que en el que esté colocada la máquina. Este control es el más sencillo y conocido y es generalmente el utilizado para el arranque de motores pequeños a tensión nominal. Este tipo de control se utiliza frecuentemente con el propósito de la puesta en marcha y parada del motor. El costo de este sistema es aproximadamente la mitad del arrancador electromagnético equivalente. El arrancador manual proporciona generalmente protección contra sobrecarga y desenganche de tensión mínima, pero no protección contra baja tensión. Este tipo de control abunda en talleres pequeños de metales y carpintería, en que se utilizan máquinas pequeñas que pueden arrancar a plena tensión sin causar perturbaciones en las líneas de alimentación o en la máquina. Una aplicación de este tipo de control es una máquina de soldar del tipo motor generador. El control manual se caracteriza por el hecho de que el operador debe mover un interruptor o pulsar un botón para que se efectúe cualquier cambio en las condiciones de
funcionamiento de las máquinas o del equipo en cuestión. Esto es todo de mi parte y gracias por su atención. Muy buenos días, a mí me tocó el tema de sistemas de control automático y en la siguiente presentación se darán a conocer lo que son y cómo funcionan. Automático. Nombre Brandon Gustavo de la Rosa Luevano del grupo 502. Control automático. Los circuitos de control automático de ganancia AGC, cuya función es mantener relativamente constante el nivel de la señal de salida, independientemente de las variaciones de la amplitud de entrada, permiten reducir el rango dinámico de entrada de los bloques de acondicionamiento en sensores resonantes. Control manual. Hablamos de un control manual toda vez que existe la presencia y la intervención de una persona en la acción de controlar y regular el comportamiento del sistema. Un control manual es aquel que tiene sus operaciones controladas o representadas a mano en el punto de localización del controlador. Función. Un sistema de control automático es cuando un elemento llamado controlador reemplaza al operario humano. La función de controlar será a partir de datos, es decir, qué acción del control será necesaria y realizar la regulación para mantener el sistema en determinados valores. ¿Qué función cumple el sistema de control? Uno de los recursos más utilizados en el sector industrial es el sistema de control. Toda protección liderada por ingeniería requiere de estos procesos para lograr objetivos determinados. La función de este sistema es gestionar o regular la forma en que se comporta otro sistema para así evitar fallas. Elementos de un sistema de control enlazo abierto. En la siguiente imagen se muestra un esquema del sistema de control más sencillo, el control de lazo abierto. RT, controlador, CT, accionador, UT, sistema y ET, salida. Sistema de control enlazo abierto. En este esquema se pueden reconocer tres bloques sistema. También llamado en ocasiones planta, es aquello que se desea controlar en un horno. El sistema será la caja del horno en que se desea controlar la temperatura. En el caso de un cebomecánico, el sistema será el motor y la reductora cuya posición se desea controlar. Accionador es el encargado de convertir la señal de control que tiene poca potencia en una acción sobre la misma que tiene mayor potencia. Volviendo al ejemplo del horno eléctrico, el accionador será la resistencia calefactora y el sistema de potencia que lo enciende. En el caso de un servomecanismo, el accionador será el conjunto de transistores y el motor que mueven el mecanismo. Ejemplos de sistemas de control de lazo abierto. Ejemplos de este tipo de control los podemos encontrar en múltiples objetos que nos rodean. Control de potencia de un horno de microondas. El controlador está formado por un dispositivo que enciende y apaga el horno a intervalos regulares para conseguir mayor o menor potencia dependiendo del tiempo que dure el encendido de microondas. Este sistema es llamado PWM, Pulse Width Modulation. El accionador es el magnetrón que produce las microondas y el sistema será a base de leche que se calienta en su interior. Control de potencia de un calentador eléctrico de aire. El controlador es el interruptor que selecciona entre una o dos resistencias calefactoras. El accionador está formado por las resistencias calefactoras y el ventilador. El sistema es el aire caliente que sale de la habitación calentada. Control de intensidad de luz. El controlador es el potenciómetro que gira para conseguir mayor o menor luminosidad. El accionador es el circuito eléctrico, la potencia y la lámpara que produce luz. El sistema es la habitación iluminada. Elementos de un sistema de control de lazo cerrado. Señal, nombre y función. RT referencia, RT referencia. Es el estado que se desea alcanzar en el sistema. Error. Es la diferencia entre el estado deseado y el estado real del sistema a controlar. Control. Es la señal que genera el controlador. Accionamiento. Es la acción que se ejerce sobre el sistema para controlarle.
Ya T, salida, es el estado real que ha alcanzado el sistema a controlar. HT, realimentación, es la medida del estado del sistema. Buenas tardes, mi nombre es Diego Armando Romo Mares y soy del grupo 502 de electromecánica y el tema que me tocó a mí es elementos indicadores. Bueno, primero que nada tenemos los elementos primarios, que son aquellos equipos encargados de medir una señal y transmitirla. Por lo tanto, se puede decir que los equipos que corresponden a este grupo son los transmisores y los sensores. Después tendríamos lo que viene siendo los elementos secundarios. Estos son todos aquellos elementos actuadores, en concreto los representados por las válvulas de control, todo o nada y las de regulación. Después tenemos tarjetas de adquisición de datos, son las encargadas de registrar todas las señales de la planta generadas por los elementos primarios y las salidas enviadas a los elementos secundarios, convirtiéndose las señales analógicas en señales digitales o viceversa. Primero que nada tenemos un instrumento para medir la temperatura, los cuales suelen ser los termistores, que estos son sensores basados en la variación de resistencia eléctrica que experimenta un material semiconductor cuando está sometido a un cambio de temperatura. Son sensores sensibles, pequeños y accesibles que tienen una respuesta lineal con la temperatura, con lo cual se utiliza cuando se necesita la resolución alta, tiempo de respuesta rápida y cuando está dentro de un rango de temperaturas bajas. También tendríamos lo que viene siendo termoresistencias, que serían un sensor basado de la variación de la resistencia eléctrica. Cuando hay un cambio de temperatura, tiene una respuesta lineal, proporcionan medidas más exactas, una velocidad de reacción más lenta que lo que le suele hacer un termistor, y no necesitan compensadores. También tienen margen de temperatura que es bastante amplio. Y aquí tenemos unas imágenes de lo ya antes mencionado. También tendríamos lo que viene siendo los pirómetros, que estos miden la temperatura sin alguna necesidad de estar en contacto con un fluido. Aquí está la imagen. Tenemos termopares, que estos son la unión de diferentes metales que genera fuerza electromotriz y función de la temperatura. Son equipos de bajo costo con una respuesta rápida y con una gran capacidad de medir altas temperaturas. Tenemos también para medir la presión, son sensores con dispositivos encargados de transformar los cambios de presión en señales eléctricas. También cabe destacar que los instrumentos más utilizados de la industria son los siguientes: columna de líquido. Estos instrumentos en forma de U miden la presión a partir de diferentes alturas del líquido según la presión de ambos extremos. Es esta imagen. También tenemos los elásticos, que son instrumentos que miden la diferencia de presión cuando ésta actúa sobre un elemento elástico. Aquí está la imagen. Para medir un nivel de fluido en un equipo existen dos tipos de métodos: los directos, que miden el desplazamiento de la superficie del líquido, y los indirectos, que estos miden la variable de la presión y su desplazamiento de un elemento. También tenemos el todo o nada, que se tratan de señales digitales donde se determina en caso de que el fluido supere el nivel de consigna o en caso de estar debajo de ella. También tendremos lo que son las lecturas proporcionales, que estas se trata de señales analógicas donde existe un rango de señal y está proporcionada en el valor de la variable medida. También tenemos sistemas basados en flotadores, que esos miden el nivel del equipo según el desplazamiento que experimenta el flotador o la boya. Otro punto es sistemas basados en medidas de presión, que estas suelen medir el nivel del equipo basándose en que la presión de fondo del recipiente esté directamente relacionada con ella. Pues tenemos sistemas basados de la variación de la capacidad eléctrica, que miden todo el nivel a partir de la variación de la capacidad del líquido respecto al aire. Y por último tenemos sistemas de medidas de nivel por dispositivos ultrasónicos, que estos disponen de un sensor que emite una señal ultrasónica que mide el tiempo en el que tarda en llegar la onda a la superficie del líquido del equipo.
Y aquí tendríamos unas imágenes de los puntos anteriormente. También tendríamos los instrumentos de caudal, que son medidores de presión diferencial, que generan una señal de salida cuadrática y miden la diferencia entre varias presiones. Tenemos medidores lineales, que estos generan una señal de salida lineal. Los medidores de intersección son aparatos que se suelen introducir al interior de una tubería para medir la velocidad que tiene el fluido. Y aquí están las imágenes de los puntos. También tenemos los medidores de la concentración, que venían siendo los aerómetros, que estos son dispositivos que suelen necesitar estar sumergidos en el fluido para poder realizar una medición. Métodos de presión diferencial, que se necesita trabajar una temperatura constante, ya sea de 300 bares y su temperatura de 160 grados centígrados. El método de desplazamiento, que suelen utilizar flotadores o barras de tensión a 200 grados de temperatura como máximo. El refractómetro, basado en la ley Shell, suelen utilizar evaporadores. Método de radiación, que suelen medir la densidad a partir del grado en el que el líquido absorbe la radiación gamma. Tendríamos método de punto de ebullición, que miden la diferencia de las temperaturas de ebullición y líquido del agua. Y por último, el medidor de ultrasonidos, y aquí podemos ver una pequeña imagen. Y después tendríamos lo que son los conductores de circuito de control. El conductor, como se puede ver aquí, es un cable conjunto de cables en el conductor. Tiene como función principal transportar señales en forma de tensión o corriente. Usualmente en un cable para instrumentación y control del control es fabricado cable de cobre o estaño. Aquí se puede ver en la tabla. También el conductor puede estar formado por un solo hilo o por varios, dependiendo del grado de flexibilidad que se requiera. En los cables de instrumentación y control, el conductor es fabricado de cableado fase B. Y aquí teníamos unas pequeñas imágenes donde se puede apreciar el aislante del cable, como aquí se puede ver. Tendríamos siendo que es el de la imagen. Pues veníamos teniendo lo que es el conductor, que es un cable o conjunto de cables que tiene como función principal transportar señales en forma de tensión o corriente. Usualmente el cable para instrumentación de control de circuitos eléctricos es fabricado de cobre, estaño, como se puede apreciar aquí en esta tabla. La densidad, la resistencia, la conductividad y la resistencia a la corrosión, que es más bueno el cobre. También tendríamos lo que es el aislamiento. Uno de los principales es que tenga constante resistencia dieléctrica. Estas variables son inherentes al material que construye el aislamiento. La primera está relacionada con la capacidad del material para oponerse al paso de corriente y la segunda con la capacidad del material para transmitir un campo eléctrico en su interior. Hasta el segundo punto, temperatura de servicio. Esta es el rango en el cual puede operar el material del aislamiento en contacto directo con el conductor, con condiciones normales de forma continua y permanente, sin que ellas y sus propiedades físicas ni eléctricas se ven alteradas. También debe de tener flexibilidad, que no solo está supeditada a la clase de cableado del conductor, sino también está al tipo del material empleado para el aislamiento. Otro punto que tenemos es comportamiento frente al fuego. En la mayoría de los casos o aplicaciones es necesario que el material del aislamiento posea características ignífugas
o de retardancia a lo que se le llama centelsa. También tenemos resistencia a los hidrocarburos, que es el aislamiento que dará expuesto a agentes derivados del petróleo, la gasolina, etcétera. Y aquí se puede observar unas imágenes de lo anterior hablado. Aquí se ve donde tiene su cama, su núcleo, sus hilos de acero para cubrir todo el cable. Es un aislamiento. Aquí tenemos otro que tiene un fleje helicoidal entrecruzado, tiene su chaqueta, su cama y su núcleo. Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, así es como se vería normalmente. Y de mi parte es todo. Gracias.